Su venia, señor presidente. Tiene la palabra, diputado. Muy buenos días, diputados y diputadas, integrantes de esta Cámara de Diputados. Como es de su conocimiento, el día 5 de septiembre se recibió por parte del Ejecutivo Federal el proyecto de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. Y como tal, es responsabilidad de este Pleno y específicamente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público su respectivo análisis, del cual me siento orgulloso de decir que fue un proceso abierto, un proceso transparente y con gran disposición y apertura al diálogo de todos los integrantes de cada uno de los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Hacienda, a quienes les hago un reconocimiento y agradezco su valiosa participación. La importancia de la Ley de Ingresos de la Federación recae en que es el ordenamiento legal mediante el cual se captan los recursos que permiten cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. Y derivado de ello, la misma importancia de que dicha ley cuente con la observación y opinión no solo de la Cámara de Diputados, sino de la sociedad, es de gran relevancia. Y para ello es que esta comisión tuvo a bien abrir un espacio de opinión en el que tanto diputados como representantes de la sociedad civil pudieron enviar sus propuestas de modificación a dicha ley para que fueran contempladas en el marco de la discusión. Por lo anterior expuesto, me complazco en decir que el dictamen de la iniciativa del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015 es resultado del análisis y valoración de todos los trabajos que incluyen las opiniones de distintas asociaciones de la sociedad civil, así como de los diversos cambios, propuestas y mejoras que se han considerado convenientes y que han sido expuestos en el seno de esta comisión por los diversos grupos parlamentarios. En el contexto de la labor realizada por todos los integrantes de la comisión, las modificaciones que se incorporan al dictamen que hoy les presentamos atienden al comportamiento más reciente de las variables macroeconómicas, como lo son el tipo de cambio y el precio de los hidrocarburos, incorporando los efectos de los eventos económicos ocurridos recientemente en los mercados nacionales e internacionales. Ahora bien, la iniciativa del Ejecutivo Federal proponía ingresos totales por 4.6 billones de pesos, de los cuales 2.8 correspondían a ingresos del gobierno federal, 1.1 billones de pesos por ingresos de organismos y entidades y 67.595 millones de pesos por ingresos derivados de financiamiento. Asimismo, se estimaba obtener recursos por impuestos por 1.9 billones de pesos, destacando el ISR en 1.053.000 millones de pesos, IVA en 703.000 millones de pesos y el IEPS en 156.700 millones de pesos. Adicionalmente, la iniciativa contemplaba un precio de barril de petróleo $82 y un tipo de cambio de 13 pesos por cada dólar. En ese entendido, las modificaciones realizadas a la iniciativa de referencia derivado del análisis y el intercambio de opiniones en el seno de la comisión son las siguientes. En términos de ajustes a los pronósticos de ingresos públicos para el 2015, se modificó el monto de ingresos a obtener para llegar a 4.702.951.000 pesos, lo que significa un aumento de 26.713.9 millones de pesos respecto a lo contemplado en la iniciativa del Ejecutivo. Dicho incremento se compone de lo siguiente: 20.521.000 millones de pesos más por ingresos petroleros, aun cuando el precio del barril del petróleo pasa de 82 a 81 dólares de los Estados Unidos de América, los ingresos por este concepto se incrementan debido al tipo de cambio que pasa de 13 a 13.40 pesos por dólar. 18.092 millones de pesos más, resultado del incremento en ingresos tributarios y no tributarios, provenientes de medidas de eficiencia recaudatoria, principalmente en ISR, y del incremento en aprovechamientos, que son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público. Cabe aclarar que la suma de los dos conceptos anteriores da como resultado 38.614 millones de pesos, a lo cual se le debe restar 11.900 millones de pesos por IEPS negativo sobre gasolinas y diésel, que resulta del propio ajuste del tipo de cambio, dando esto un resultado neto de incremento de los ingresos totales que se pone a su consideración por 26.713.9 millones de pesos. En consecuencia,
se estima un monto de recaudación federal participable por 2.310.415 millones de pesos, lo que es mayor a la propuesta del Ejecutivo Federal en 2.238 millones de pesos. Por otro lado, la Ley de Ingresos de la Federación que se propone considera que el gobierno federal recibirá ingresos por 2.906.000 millones de pesos, que se integran por 1 billón de ISR, 5.491 millones de pesos más que lo que venía contemplado en la iniciativa por eficiencias recaudatorias, como se los comenté, y 703.848 millones de pesos por IVA y 144.000 millones de pesos por IEPS. Respecto a los ingresos de organismos y empresas, se esperan recursos por 1.124.000 millones de pesos, que resulta mayor en 7.542 millones de pesos respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal. Los ingresos derivados de financiamientos captarán recursos por 672.000 millones de pesos, manteniendo la meta del déficit fiscal propuesta por el Ejecutivo, equivalente al 1% del PIB. En consecuencia, los ingresos petroleros alcanzarán un monto de 1.2 billones de pesos, que resultan mayores por 20.521 millones de pesos más en comparación con la iniciativa, mientras que los ingresos no petroleros serán del orden del 2.8 billones de pesos, aumentando en 18.000 millones de pesos más respecto a la iniciativa del Ejecutivo Federal. Asimismo, es importante mencionar algunos cambios que se dieron en materia de normatividad. Por ejemplo, se precisó no contabilizar para el cálculo del balance presupuestario un monto equivalente del 0.5% al PIB para la Comisión Federal de Electricidad y para inversión en alto impacto, que sumado al 2% que le corresponde a Pemex alcanza un monto equivalente al 2.5% del PIB, el cual estaba ya previamente autorizado o propuesto, pero no aclarado. En términos de actualización de los pagos mensuales de Pemex por derechos de utilidad compartida, es importante mencionar que como consecuencia de la actualización del precio del barril del petróleo y del tipo de cambio, se actualizan también, por supuesto, los montos mensuales que deberá enterar Pemex. En otros temas, con la finalidad de dar continuidad a diversos beneficios fiscales y medidas de simplificación tributaria, a propuesta de todos los grupos parlamentarios, se incorporaron diversos apartados de los decretos del Ejecutivo Federal al marco de la Ley de Ingresos de la Federación. Por ejemplo, en cuanto a estímulos fiscales, se cuentan con los siguientes rubros: participación de los trabajadores de las utilidades, el PTU, donación de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas con discapacidad motriz, a los contribuyentes por las aportaciones efectuadas a proyectos de inversión en la producción de cine, a las personas morales obligadas a efectuar retenciones de ISR e IVA, entre otros. De igual manera, como medida para el apoyo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, se estableció una obligación para el SAT de establecer un esquema ágil para las devoluciones del IVA que soliciten los contribuyentes cumplidos de los sectores de exportación, primario, proyectos de inversión en activo fijo y de producción y distribución de alimentos y medicinas, que se efectúe en un máximo de 20 días hábiles. Además, se le obliga a emitir un calendario para que a partir del año 2015 se realice el ingreso de la información contable a través de la página de Internet. Adicionalmente, el SAT establecerá como medida de apoyo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de aquellos que tributen en el régimen de incorporación fiscal, que puedan presentar las declaraciones bimestrales correspondientes al ejercicio fiscal 2014 a más tardar a enero del 2015, sin que se considere incumplimiento, es decir, facilitar el ponerse al corriente. En el mismo tenor, se pretende que los contribuyentes que cubran remuneraciones a sus trabajadores puedan expedir los comprobantes fiscales digitales correspondientes a más tardar al 31 de diciembre de dicho año. En materia de destino del IEPS, aplicable a bebidas saborizadas, se estableció la obligación para que el PEF, a propuesta de Nueva Alianza, se establezca en el PEF una asignación equivalente al monto recaudado por IEPS a bebidas saborizadas para destinarse a programas de combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, así como para permitir el acceso al agua potable en zonas rurales y proveer bebederos en escuelas públicas.
De igual manera, se adiciona un séptimo transitorio para que las cuotas del IEPS a gasolina y diésel que se destinan a las entidades federativas se actualicen conforme a la evolución del precio máximo de dichos combustibles, ya que actualmente se determinan como un monto en centavos por litro y no se toma en cuenta la inflación. Esto, por supuesto, sin significar un incremento para el ciudadano. Asimismo, mediante otro transitorio se incluye la obligación de informar trimestralmente sobre los costos recaudatorios de las medidas que representen un gasto fiscal para el Ejecutivo, así como de los beneficiarios de dichos mecanismos contenidos en los decretos que emite el Ejecutivo Federal, es decir, informarle a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales con claridad el costo fiscal que tienen los beneficios que se autorizan a través de los decretos. En otros temas y derivado de la problemática que se presenta en algunos estados y municipios y con la finalidad de contar con mayor transparencia en las transferencias de recursos federales a estados y municipios, tema señalado aquí por todos los grupos parlamentarios, se establece que las entidades federativas deberán de informar por conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, tanto a la Secretaría de Hacienda como publicar en sus páginas de internet las fechas, monto y número de identificación de las transferencias de recursos federales que fueron autorizados aquí en esta Cámara de Diputados, que se entreguen a sus municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por lo que el incumplimiento a lo previsto en dicha disposición, incluyendo el destino de los recursos correspondientes, será sancionado por las autoridades federales en términos de la legislación federal aplicable. Y por último, me es grato informar la inclusión de un artículo transitorio para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los informes trimestrales, publique lo relacionado con ingresos excedentes, en donde se hará la comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado, así como del gobierno federal, incluyendo para estos últimos los correspondientes a los ingresos petroleros provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Compañeros diputados y diputadas, por todo lo anterior expuesto, se considera que con el dictamen que hoy presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público y que se somete a consideración de esta soberanía, se da un mensaje de certidumbre en beneficio de la población y el Estado mexicano en su conjunto. Y en ese tenor, quiero agradecer a las diputadas y a los diputados por el esfuerzo empleado en dicho proceso, por su disposición, apertura en el diálogo para el logro de consensos en beneficio de nuestro país, aportando todos para incorporar modificaciones importantes y necesarias durante este proceso de dictaminación. Lo que hoy se presenta es el resultado del consenso, entendiendo que habrá propuestas específicas, por supuesto, ya en lo particular, de parte de los grupos parlamentarios. Muchas gracias a los integrantes de la comisión, muchas gracias a los organismos de la sociedad civil que participaron y muchas gracias a esta Cámara por la confianza que han depositado. Muchas gracias.